Todos, en este pequeño video les vamos a presentar las ecuaciones de Maxwell junto con mis compañeros Camila Andrea Silva Rojas, Carlos Eduardo Lizarazo del Toro y quien les habla José Daniel Durán Barrera. Bueno, como principal, la primera ley es la ley de Gauss, que nos permite calcular en una forma simple el módulo del campo eléctrico cuando conocemos la distribución de cargas con simetría esférica o cilíndrica. El teorema de la ley de Gauss establece que el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es igual a la carga neta situada en el interior. Acá podemos observar sus fórmulas donde la intensidad de campo eléctrico ds es un diferencial del trozo de vector de la superficie, K, Q es la carga contenida en una superficie y es la constante dieléctrica del medio. En esta ley demuestra que no existen los monopolios magnéticos, ya que pues las líneas de campo magnético siguen trayectorias cerradas. Y en el campo magnético, pues debes cumplir la regla de que su divergencia es nula. Seguidamente tenemos la ley de Faraday, que es la ley de la inducción electromagnética que establece la tensión inducida en un circuito cerrado y es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con con el circuito como borde. La ley de Ampère. Esta ley relaciona el campo magnético con sus fuentes de modo que el rotacional del campo magnético en cada punto del espacio depende de la densidad de corriente eléctrica y la variación temporal del campo eléctrico. Es decir, un campo magnético es producido por una corriente eléctrica o por un campo eléctrico que varía con el tiempo. El rotacional del campo magnético será distinto de cero en aquellos puntos del espacio donde circula una corriente eléctrica o el campo eléctrico esté variando esta ecuación. Nos puede ser útil si se conoce el campo magnético para pues, obtener su origen, ya sea la densidad de corriente en cualquier punto del espacio o del campo eléctrico. Bueno, ahora vamos a explicar un ejercicio el cual trata de, dados el campo magnético B, X por Y más 4 en I menos Z por Y en K y el campo eléctrico E igual a 3 en I menos 4Y en K. Bueno, podemos comprobar si forman un campo electromagnético y pues en caso de que esto sea afirmativo, se deben obtener las densidades de carga de corriente eléctricas que los generan. En la condición 1, pues tenemos que el campo magnético debe de cumplir su divergencia sea nula. Pues la divergencia se calcula utilizando el operador nabla, que consiste en derivar la primera componente del vector de campo respecto a X, la segunda respecto a Y y la tercera respecto a Z. Luego de esto sumarlas y el campo solo tiene dos componentes, en dirección Y y en dirección K, siendo sus derivadas respecto a X y Z iguales y de signo contrario, por lo que la divergencia es nula en todo el espacio y se cumple la ley. A continuación, con la condición 2, comprobamos la relación entre ambos campos obteniendo el rotacional del campo eléctrico. El rotacional se obtiene de nuevo con el operador nabla, pero realizando ahora un producto vectorial, por lo que se van cruzando las derivadas parciales con los componentes del vector de campo. En este caso, pues la única derivada que no se anula es la derivada de menos 4, y con respecto a y, dando un resultado de menos 4 en dirección y. Para completar la comprobación, tenemos que derivar el campo magnético respecto al tiempo con un signo menos,
obteniendo también pues un valor de -4 en dirección y. Por lo tanto, se cumplen ambas ecuaciones y se trata de un campo electromagnético y podemos obtener sus fuentes. Seguidamente pasamos al cálculo de la densidad de carga y empezamos obteniendo la densidad de carga eléctrica utilizando la ley de Gauss. Para ello, con el campo magnético obtenemos la divergencia del campo eléctrico derivando la primera componente respecto a X y la tercera respecto a Z. Pero como los componentes del campo son constantes, la divergencia es nula en todo el espacio, por lo que no hay densidad de carga. Esto significa que pues el campo eléctrico ha sido inducido por el campo magnético y no generado por cargas eléctricas. Ya para acabar, pasamos a obtener la densidad de corriente eléctrica con la cuarta ecuación. Como el campo eléctrico no varía con el tiempo, el campo magnético ha sido generado únicamente por corrientes eléctricas que podemos obtener calculando el rotacional del campo magnético, operando, como antes lo explicaba mi compañero, el producto vectorial y derivando obtenemos el siguiente vector. Despejando J, tenemos finalmente la expresión de la densidad de corriente eléctrica en cada punto del espacio. Finalizando el ejercicio, como resumen final a esta densidad, esta carga eléctrica ha generado un campo magnético que a su vez ha inducido el campo eléctrico. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.